Muy bien, sean todos bienvenidos a una clase más de matemáticas de octavo grado. El día de hoy, pues, vamos a continuar con el tema que estamos viendo. Se llama sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables. La vez anterior vimos la introducción, que es un sistema de ecuaciones, pero hoy voy a dar un breve repaso de eso, ¿verdad? Para que todos tengan claro qué es un sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables. Como les mencionaba, esto lo vimos en la clase anterior, pero para refrescarles, pues vamos a continuar. Es una pareja de ecuaciones de primer grado en dos variables, ¿verdad? Cuando decimos de primer grado, significa que no pueden haber exponentes en las variables como 2, 3 o 4, ¿verdad? Cuando hablamos de primer grado, por eso aprendimos que era el grado de un polinomio, ¿se acuerdan? Por eso aprendimos eso primero. Bien, decíamos que es una pareja, ¿verdad? Y están encerradas adentro de un símbolo que se llama llave. La solución de un sistema de dos ecuaciones de primer grado en dos variables son los valores de las variables que satisfacen simultáneamente las dos ecuaciones. Es cuando hablamos de esos valores, es cuando despejamos, ¿verdad? Para X y para Y. Entonces, cuando despejamos para X y para Y, vamos a encontrar las soluciones que satisfacen al sistema. Por ejemplo, acá tengo, resolver un sistema de ecuaciones de primer grado en dos variables es encontrar su solución. En este caso tengo un sistema, si se fijan, tenemos una llave y en la llave encontramos dos ecuaciones. Ambas son de primer grado y ambas tienen dos variables, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Entonces, las soluciones para este sistema de ecuaciones son que X es igual a 3 y Y es igual a 4. Entonces, usted puede sustituir cualquiera de estos valores para X en cualquiera de las variables y entonces va a ver que le da la igualdad. Si no le diera la igualdad, significa que entonces no son estas las soluciones. Muy bien, esto lo habíamos visto en la clase anterior, solo estamos refrescando los conocimientos. También se puede escribir la solución de un sistema de dos ecuaciones de primer grado en dos variables de la siguiente manera. Le ponemos CS en mayúsculas, que eso significa conjunto solución. Y vamos a encerrar, primero abrimos una llave, después abrimos un paréntesis, colocamos el valor para X, seguido de una coma, colocamos el valor para Y, luego cerramos paréntesis y cerramos la llave. CS decíamos que significaba conjunto solución. Carlos Betancourt acaba de escribir en el chat, pero pues solo no escribió nada. Bien, acuérdense de utilizar el chat solo para hacer preguntas pertinentes de la clase, ¿verdad? Evitemos estar interrumpiendo clases. Por ejemplo, hay estudiantes, profe, me va a descargar el teléfono. ¿Y yo qué puedo hacer si le descarga el teléfono? No puedo hacer nada, ¿verdad? Es responsabilidad de ustedes cumplir con las tareas. Yo por ayudarles siempre subo a YouTube el video de la clase, que no es mi obligación, ¿verdad? Pero yo lo hago por ayudarles a ustedes. Y estoy seguro que si les pregunto qué maestro les sube videos de sus clases a YouTube para que ustedes los puedan ver las veces que quieran, me van a decir que nadie, que solo yo lo hago. Pero no hay que confiarse, ¿verdad? Veo que muchos estudiantes, como yo mando los videos, no quieren conectarse a las clases. Y ese es un grave error. Cuando usted se conecta aquí a la clase, usted puede hacer preguntas en tiempo real sobre lo que no entiende. Pero ya después, cuando solo ve el video, es bien difícil. Dice Carlos Betancourt, ¿por qué es 17 la primera respuesta? No, aquí no hay ninguna respuesta que sea 17. Aquí la respuesta es que X vale 3 y Y vale 4. Carlos, usted va a tener que ver el video de la clase anterior y hacer la tarea de la clase anterior para poder entender, ya que usted fue promovido de séptimo a octavo. Entonces, hay un montón de temas que los vimos anteriormente y que son secuencia para poder entender esto. Por ejemplo, vimos el grado de un polinomio, vimos los términos de un polinomio. El año pasado usted tuvo que haber visto ecuaciones de primer grado en una variable. Estas que están aquí son dos ecuaciones de primer grado en una variable y me representan una igualdad. Significa que 3 por X más 2 por Y es igual a 17. Si usted sustituye en vez de X el valor que sería 3 y dice 3 por 3 es igual a 9. Y en vez de Y el valor que sería 4 y usted dice 2 por 4 es igual a 8. 9 más 8 tiene que darle igual a 17. Entonces ahí se cumple una igualdad, ¿verdad? No significa que 17 es la respuesta. Bien,
Entonces, para tener una mejor comprensión, Carlos, usted va a tener que ver el video de la clase anterior. Bien, esto lo habíamos visto en la clase anterior, solamente es un repaso, ¿verdad? Ahora sí, acuérdense que en la clase anterior vimos un caso, cómo resolver ecuaciones de primer grado en dos variables, y el caso se llamaba cuando los coeficientes de x y y eran opuestos. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa que son opuestos? Que tienen diferente signo. Ese fue el primer caso que vimos la vez anterior. Hoy vamos a ver 4 casos más. ¿Por qué? Pues hoy vamos a avanzar porque la vez pasada no avanzamos nada. Entonces, espero que ustedes hayan hecho la tarea y que hayan visto bien esa clase. Espero que hagan las preguntas pertinentes. Si me van a preguntar, que pregunten cosas específicas, porque no acepto que alguien me diga no le entendía todo, ¿verdad? Eso es, no estaba poniendo atención porque algo tuvo que haber entendido. Ahora, si me dice, profe, ¿qué hizo en ese procedimiento? ¿De dónde sale el 9? ¿De dónde sale el 5? Con gusto yo le voy a volver a explicar. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bien, este es método de eliminación para resolver sistemas de ecuaciones en dos variables. Y acá tengo unas definiciones que también las vimos en la clase anterior, ¿verdad? En un sistema de dos ecuaciones de primer grado en dos variables, al eliminar una variable de una de las ecuaciones, esta se convierte en una ecuación de primer grado en una variable, la cual ya se sabe cómo resolver. ¿Por qué dice que ya se sabe cómo resolver? Porque eso lo vio usted en séptimo grado, ¿verdad? Al proceso de resolver un sistema de dos ecuaciones de primer grado en dos variables, eliminando una de las variables, se le conoce como método de eliminación, que es lo que estamos viendo nosotros ahorita, ¿verdad? El método de eliminación. ¿En qué consiste el método de eliminación? Que primero eliminamos una variable, entonces al solo quedarnos la otra variable, entonces despejamos para esa variable. Muy bien. Voy a continuar y hoy vamos a ver el caso 2. Si ustedes se fijan, aquí aparece en mi pantalla. Método de eliminación cuando los coeficientes de x o de y son iguales. ¿Se acuerdan que en el caso anterior vimos cuando eran opuestos? Esta vez vamos a ver cuando son iguales, que es diferente. ¿Qué significaba que eran opuestos? Que uno era positivo y el otro era negativo. Pero el caso que vamos a ver ahorita es cuando los coeficientes de x o de y son iguales. Bien. Y acá tengo un ejemplo. Acuérdense que el caso número 1 era cuando los coeficientes eran opuestos, ¿verdad? De x o de y. En este caso, el número 2 es cuando los coeficientes de x o de y son iguales. Entonces, vean este ejemplo que es el de ejemplo 2.9 que está acá. Y me dice resuelve el siguiente sistema. Vean las dos ecuaciones y voy a habilitar los micrófonos. Pueden levantar la mano, ¿verdad? Para participar. Quiero que me diga alguien cuáles de esos coeficientes de x o de y son iguales. ¿Cuáles son iguales? Obsérvenla bien. ¿Cuáles de los coeficientes son iguales? Quiero que hablen, ¿verdad? No que me estén escribiendo en el chat. Levanten la mano y yo les estoy tratando de activar el micrófono. Ok, Lauren, encienda su micrófono. X. ¿Cuál es el? X no es un coeficiente, Lauren. X es una variable. La pregunta es, ¿cuáles de esos coeficientes son iguales? Ángela, encienda su micrófono, Ángela. La Y, profe. La y es una variable, Ángela. Estamos hablando, la pregunta, escuchen bien la pregunta. ¿Cuáles de los coeficientes en ese sistema de ecuaciones son iguales? Jesús Gómez, encienda su micrófono. 4, profe. El 4 es un coeficiente. ¿Y dónde está el otro que es igual? No me pueden decir 4 y y, porque acá no tiene 4y, solo es 4. Entonces no estamos hablando de los coeficientes de x y de y. Este que está acá no es un coeficiente de x o de y. Los coeficientes de x o de y están a este lado, ¿eh? Y los que están al otro lado no son coeficientes de x o de y. Son coeficientes, pero no son de x o de y. Bien, vamos a ver, José Isaac. Es la coeficiente de x, que es 1. Ajá, el coeficiente de x en ambas ecuaciones es 1. Entonces puedo decir que los coeficientes de x son iguales. Fíjense bien qué importante es saber diferenciar
coeficientes y variables. Ángela, Jesús y Lauren. No pueden estar confundiendo a estas alturas qué es un coeficiente y qué es una variable, porque eso lo vimos desde séptimo grado. Aquí en este sistema de ecuaciones, en la primera ecuación tengo la variable x. Como no tiene un número, asumimos que tiene un coeficiente 1. Luego tiene positivo 4, tiene la variable y. La variable es y positivo 4 es el coeficiente de y. En la segunda ecuación tenemos x y asumimos, como no hay ningún número, que el coeficiente es 1. Luego tenemos la variable y si se fijan hay un signo negativo adelante. Entonces decimos que el coeficiente de la variable y es negativo 1. Entonces, no quiero avanzar porque necesito que ustedes estén seguros de que es una variable y un coeficiente, porque a estas alturas esto ya lo tienen que saber ustedes. Entonces, en las dos ecuaciones tenemos dos variables. En ambas ecuaciones está la variable x y la variable y. Y en ambas ecuaciones cada variable tiene un coeficiente. Por ejemplo, las x no tienen número, entonces cuando una variable no tiene número, sabemos que el coeficiente es 1. En el caso de y, hay un signo negativo adelante. Como no tiene número, entonces el coeficiente de y de la segunda ecuación va a ser negativo 1. Espero que estén claros en eso, porque si no manejan eso, no puedo avanzar. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. ¿Entendieron qué es coeficiente y variable, verdad? Que a estas alturas todos deben de manejar qué es coeficiente y variable. Bien, si no hay preguntas, entonces voy a avanzar. Aquí tengo el caso número 2. El caso número 2 me dice cuando los coeficientes de x o de y son iguales. ¿Serán iguales? Sí, ¿verdad? En el caso de x son iguales porque ambos son 1. No puedo decir que y también es 1 porque es negativo 1. Solo en la x. Entonces me voy a centrar en x, en esa variable, porque los coeficientes son iguales. Vamos a avanzar. ¿Cuál va a ser la solución? Ahora se presenta el caso donde los coeficientes de una de las variables son iguales. ¿Cuáles eran? Los de x son iguales. Esta variable es la x. Al sumar x más x, no se elimina dicha variable. Si decimos x más x, me va a dar igual a 2x, porque 1 más 1, 2. Y a mí lo que me interesa es eliminar la variable x. Entonces no puedo sumar. Necesito que una de esas x esté... Necesito que... Permítame, que hay una estudiante nueva que dice que no puede entrar. A veces es porque tienen problemas con el internet, que no pueden entrar, pero... Vamos a ver. Muy bien. Ahora sí, continuemos, tal vez pueda entrar. Entonces, decíamos que si sumo 1 más 1 o x más x me va a dar igual a 2x. Entonces no puede ser esa la manera. Y necesito que una de esas x esté negativa. Porque así si sumáramos x más negativo x, las puedo eliminar, ¿verdad? Porque 1 menos 1 es igual a 0, entonces las puedo eliminar. ¿Qué necesito yo para que una de esas x me quede negativa? ¿Qué necesito? A ver, si alguien quiere participar, pueden levantar la mano. ¿Qué necesito para que en una de esas ecuaciones, una de las x me quede negativa? A ver, ¿no se les ocurre nada? Ok, Lizzy y Marín. Sumar los signos, me imagino. ¿Sumar? Los signos. No. Tengo que encontrar un número y multiplicarlo por una de las dos ecuaciones para que x me quede negativo 1. ¿Qué número podría encontrar yo para multiplicarlo? Para que una de las x me quede negativa. Vamos a ver. 0. Okay. Voy a silenciarlos porque a algunos no se les olvida apagar el micrófono. Fíjense bien, necesito que una de las x sea negativa para poder decir x más menos x y cancelar. Entonces vamos al siguiente paso. Ya identifiqué cuáles eran las variables que tenían el coeficiente igual.
Ya sé cómo puedo hacer para eliminarlas. Ahora voy a ver cómo puedo convertir este 1 en negativo 1. Para esto, la ecuación 2, ok, necesito que me identifiquen bien esas ecuaciones. La que está arriba es la ecuación 1 y la que está abajo es la ecuación 2. Tengan bien claro eso. La que está arriba es la ecuación 1 y la que está abajo es la ecuación 2. Para esto, la ecuación 2 se multiplica por negativo 1. ¿Por qué? Porque si yo digo negativo 1 por positivo 1, me va a quedar a 1 por 1, 1. Negativo por positivo, negativo. Entonces me va a quedar negativo x, que es lo que yo espero para poder eliminarla. Entonces, para que el coeficiente de la variable x sea opuesto al coeficiente de x de la ecuación 1, que sería la de arriba, y así poder eliminarla, sumando la ecuación 2, y aquí vemos una comita, con la ecuación 1. Entonces, ya la ecuación 2, cuando yo haga esa multiplicación por 1, ya no va a ser 2, sino que va a ser 2 con esa comita, y a eso le llamamos 2', porque ya se me está transformando. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, necesito que me digan que entendieron. Si alguien no entendió, entonces puede levantar la mano y yo con gusto le explico. Ok, Yocho Medina, encienda su micrófono. Permítame, ya se lo voy a habilitar. Ahora sí, Yocho, ya, encienda su micrófono. Espérame, ahora sí. Yocho, encienda su micrófono. Cuando explicó la primera parte de arriba del ejemplo 2.9, ahí sí ya lo entendí, pero ya ahorita desde que empezó para acá abajo de la solución, ya ahí me empecé a enredar un poco, profe. Ok, pero ¿cuál es su pregunta entonces? Yo necesito que hagan preguntas puntuales porque, o sea, aquí dice solución. Dice, se presenta el caso donde los coeficientes de una de las variables son iguales. ¿Cuáles son iguales? Es x de abajo y x de arriba, ¿verdad? ¿Por qué habíamos dicho que son iguales los coeficientes? Porque en ambas hay un 1, aunque no lo escribamos. Eso es lo que dice. Y luego me dice que si yo sumo x más x me va a dar igual a 2x y no se puede eliminar. Entonces yo necesito que una de esas x, o sea la de abajo, sea negativa. Porque si la de arriba la tengo positiva y la de abajo la tengo negativa, entonces podré eliminarlas. Eso me dice el primer párrafo. En el segundo párrafo me dice que para que esto ocurra, a la ecuación 2 la voy a multiplicar por negativo 1. ¿Por qué la voy a multiplicar por negativo 1? Porque si yo digo negativo 1 por positivo 1, me va a dar igual a negativo 1. Entonces, de esa manera haría negativa la x y podría eliminarla. Para la ecuación 2, ¿verdad? Entonces ya la ecuación 2, al multiplicarla por 1, ya no me quedaría igual, ¿verdad? Si digo negativo 1 por positivo 1x, me queda negativo x. Negativo 1 por negativo y, me quedaría positivo y. Y negativo 1 por negativo 6, me quedaría positivo 6. Es lo que voy a hacer en el siguiente paso. Les voy a pasar a la siguiente para que ustedes se fijen. Ay, tengo varios estudiantes que no pueden ingresar. Ahí no puedo hacer nada. Si tienen malo el internet, no puedo hacer nada. Las dos personas que me escribieron no tienen buen internet, entonces ahí no puedo hacer nada. Permítanme. Muy bien, entonces ahora voy a ver
voy a mostrarles cómo se hace para resolver la ecuación. Siempre voy a ir copiando el mismo ejemplo, ¿verdad? Lo voy a ir copiando para que ustedes lo vayan visualizando. Estamos trabajando con el ejemplo 2.9. Lauren Chan, active su micrófono. Profe, esto lo va a mandar al grupo, ¿va? Sí, jóvenes, se me olvidó decirles, no necesito que estén copiando o perdiendo el tiempo copiando. Yo voy a hacer las capturas y las voy a mandar como en la clase anterior, porque he notado que por estar copiando no prestan atención. Entonces no quiero que a nadie quiero ver que esté con cuadernos o con lápices ahorita copiando. Lo que necesito es que presten atención, hagan las preguntas que consideren pertinentes. Si no entienden, que yo con gusto vuelvo a explicar. Yo voy a mandar las capturas para que después ustedes copien el tema en su cuaderno. También voy a mandar un juego, siempre mando un juego. Hoy no voy a hacer Kahoot, sino que voy a hacer otro que se llama Quizzes. Y después mando el video y mando la tarea y el video. Bien, creo que esta reunión se nos va a acabar. Se nos va a acabar porque creo que ustedes habían entrado antes que yo. Creo que voy a configurar eso para que no puedan entrar antes que yo, sino hasta que yo entre. Bien, Ángel Alvarado, encienda su micrófono. Profe, pero las tareas siempre las tenemos que mandar el lunes, ¿verdad? Sí, las tareas son para el lunes. Siempre lean las tareas, jóvenes, porque ahí en la tarea yo pongo para cuándo es. Ahí dice, si ustedes tienen que aprender a leer las instrucciones, porque hay algunos que cuando copian la tarea ni se fijan en las instrucciones y ahí dice tarea número 1 del segundo parcial, dice la fecha, dice para cuándo lo va a presentar, a qué horas lo va a presentar y qué día. Hay una madre de familia que me dijo que no entendía porque ahí decía Academia de Policía. Les quiero aclarar, ¿verdad? Es un cuaderno que yo utilizo para escribir las tareas, ya que no pienso comprar porque estamos en una pandemia y pues no hay que malgastar el dinero. Y tenía este cuaderno es de un pariente mío que es oficial y se lo regalaron y pues, lo tengo libre, entonces por eso lo estoy usando, ¿verdad? Entonces me dijo una mamá, es que no entiendo por qué es de la Academia de Policía, ¿verdad? No tiene nada que ver, solo es un logo que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, es una aclaración, ¿verdad? Yo uso ese cuaderno porque no voy a ir a comprar otro si tengo esto y lo puedo utilizar, ¿verdad? Ahí copio las tareas y le tomo fotos y yo las mando. Bien, ahora sí voy a continuar. Entonces, como les mencionaba, siempre voy a ir copiando el ejemplo para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, decíamos que teníamos que multiplicar la ecuación 2. Fíjense bien acá. ¿Cuál es la ecuación 2? La ecuación 2 es x menos y igual a negativo 6. Encierro esa ecuación en un paréntesis. ¿Por qué la encierro en un paréntesis? Porque la voy a multiplicar por negativo 1. Profe, ¿por qué la voy a multiplicar por negativo 1? Porque necesito que una de las x me quede negativa. Y si esta x tiene un 1, yo tengo que multiplicarla por un 1, porque si yo la multiplico por un 2, me va a quedar 1 por 2, 2. Entonces, cuando yo quiera cancelarla, no voy a poder, porque arriba tengo 1 y abajo también necesito tener 1. Solo que arriba tengo 1 positivo y abajo necesito tener un 1 negativo. Entonces, por eso la voy a multiplicar por 1, porque si digo 1 por 1, 1. Nada más que este 1 está negativo, entonces, si digo negativo por positivo, me va a quedar a negativo x. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, agarro la ecuación número 2, la encierro en un paréntesis y empiezo a multiplicar. ¿Qué es necesario saber acá? Multiplicación de polinomios. ¿Lo sabe hacer usted? Sí lo sabe hacer porque ya lo vimos el parcial pasado. Mire, multiplicamos el término que está afuera por cada término de los que están adentro. Primero multiplicamos negativo 1 por positivo 1x y me queda 1 por 1, 1. Y digo negativo por positivo, negativo. Me queda negativo x. Ahora voy con el siguiente. Negativo por negativo, positivo. 1 por 1, 1. Y copio la variable que es y. Ahora, negativo por negativo 6 igual a positivo. 1 por 6, 6. A esta ecuación nueva que me resulta de multiplicarla por negativo 1 le llamo, ¿cómo le llamo? 2', ¿verdad? Era ecuación 2 y pasó a ser 2'. Por eso le ponemos esa comita ahí. Ahora se llama 2'. Y por eso tiene esa comita arriba. ¿De dónde sale esta 2'? De la ecuación 2 la multipliqué por negativo 1. ¿Por qué la multipliqué por negativo 1? Porque necesitaba que la x me quedara negativa para poderla cancelar con la de arriba. Esta expresión significa que se multiplica por negativo 1 tanto al lado izquierdo de la igualdad como al lado derecho. ¿Cuál es el lado izquierdo? X menos y el lado derecho es negativo 6. Y acá está, se multiplica el lado izquierdo de la igualdad por 1, ¿verdad?
por negativo 1, negativo 1 por X, y negativo 1 por menos Y. Luego, y eso me da negativo X más Y. Luego se multiplica el lado derecho de la igualdad por negativo 1. Negativo 1 por negativo 6, menos por menos es igual a más. 1 por 6, 6. Digamos que la ecuación 2 la multiplicamos por negativo 1. ¿Por qué? Porque necesitábamos que esta X me quedara negativa. Y es posible gracias a que multiplicamos negativo 1 por X, negativo X. Negativo 1 por menos Y, positivo Y. ¿Por qué es positivo Y? Porque estamos aplicando ley de los signos. Negativo por negativo, positivo. Negativo por negativo, positivo, y 1 por 6, 6. Si digo negativo 1 por negativo 6, me va a dar a positivo 6. Y acá habían unos foquitos que son algunas definiciones, ¿verdad? Acá también hay un foquito que me dice, también se puede tomar la ecuación 1 y multiplicarla por negativo 1. O sea que yo pude agarrar cualquiera de las dos ecuaciones y multiplicarlas por negativo 1. Decidí agarrar la ecuación número 2 porque así me queda la X de abajo negativa. Entonces, al momento de que yo haga la suma, acuérdense que cuando tenemos, aquí se dice suma, pero si usted tiene coeficientes con signos diferentes, los va a restar. Por ejemplo, acá tiene 4Y positivo y acá tiene negativo Y. Ahí son opuestos. Pero si se fija, cuando ya estamos abajo en la ecuación 2', ese negativo Y pasó a ser positivo. El negativo 6 pasó a ser positivo. Y el positivo X pasó a ser negativo. Entonces ahora voy a pasar al siguiente paso. No pierdan de vista, ya tengo mi ecuación 2'. Es esta que estoy acá señalando con el puntero. Esta es la ecuación 2' y con ella voy a trabajar. Les voy a pasar a la siguiente. Vuelvo a copiar el mismo ejemplo para que no lo pierdan de vista. Acá tengo el mismo ejemplo que es con el que estoy trabajando. Y acá lo que voy a hacer es, copio la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? X más 4Y igual a 4. Miren, ahí está la ecuación 1. Y ya no voy a copiar la ecuación 2. Voy a copiar la ecuación 2'. ¿Se acuerdan cuál era la ecuación 2'? Es la que acabamos de encontrar atrás, que es negativo X más Y igual a 6. ¿Y qué voy a hacer acá? Sumar. Ahora bien, si tengo arriba positivo X y abajo negativo X, es positivo 1 más negativo 1. Cuando son signos diferentes, ¿qué voy a hacer? A restar. Entonces, 1 menos 1, 0, ¿verdad? Entonces, por eso las cancelo. ¿Y qué es lo que yo necesitaba? Cancelar una de las variables. Entonces, como ya cancelé una de las variables, ahora voy a continuar con las otras. Tengo positivo 4Y más 1Y. ¿Qué voy a hacer? Signos iguales se suman y me queda 5Y. Y acá tengo 4 más 6. Signos iguales se suman. 4 más 6, 10. Entonces tengo 5Y igual a 10. Como este 5 está multiplicando, lo puedo pasar al otro lado a dividir y me quedaría 10 entre 5 igual a 2. Ese paso no aparece aquí porque se supone que usted ya aprendió a hacer eso, ¿verdad? Se llama transposición de términos. Lo vimos el año pasado cuando veíamos ecuaciones lineales. De hecho, aquí lo que tengo es una ecuación lineal, solo tiene una variable. Eso lo vimos el año pasado y también lo vimos antes de empezar a ver sistemas de ecuaciones cuando empezamos a despejar. Transposición de términos. Ángela, encienda su micrófono, permítame. Profe, Ajá. Hola. profe, Ajá. ¿puede volver a explicar? Es que me sacó y no podía ingresar de nuevo. Ya no puedo estarme atrasando porque tengo que avanzar. A mí también, profe, a mí también me sacó. Yo no la saqué de la reunión, Ángela. De hecho, aquí están todos sus compañeros de testigo que los esperé y esperé a que ingresaran más de 20 para poder arrancar. Profe, a mí me sacó Zoom, podía volver a explicar. Muy bien, vamos a estarnos hasta las 6 de la noche si seguimos en lo mismo, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema, voy a volver a explicar. Nos habíamos quedado por acá, ¿verdad? Sabíamos que X eran los coeficientes que eran iguales, ¿verdad? Porque X acá tiene 1 y acá tiene 1. En la ecuación 1 y en la ecuación 2, X tiene los mismos coeficientes. Es 1 en ambos casos.
Decíamos que para poder eliminar X necesitábamos que una de las dos fuera negativa, ¿verdad? Para decir 1 menos 1, 0. De esa manera eliminábamos X. Entonces lo que hicimos fue tomar la ecuación 2, encerrarla en un paréntesis y multiplicarlas por negativo 1. ¿Por qué elegimos negativo 1? Porque si usted dice 1 por 1, a 1, ¿verdad? Y como el primero está negativo y en la X está positivo, según la ley de los signos, negativo por positivo me va a dar igual a negativo X. ¿Por qué no le puedo poner 2, 3, 4 o 5? Porque si yo digo, un suponer, si aquí fuera negativo 4 por 1, negativo 4, entonces arriba me va a quedar X, al lado 1X y abajo negativo 4, entonces no voy a poder eliminarlas. ¿Qué necesitaba abajo yo? Que fuera negativo 1 también. Por eso multipliqué por negativo 1. Aquí tengo una multiplicación de polinomios, que esto lo vimos en el primer parcial. Usted ya sabe cómo multiplicar polinomios y también ya sabe la ley de los signos. Si no la sabe, debe ir a repasar eso. Entonces, negativo 1 por X igual a negativo X. Negativo 1 por negativo Y igual a positivo Y. Negativo 1 por positivo 6 es igual a, perdón, negativo 1 por negativo 6 es igual a positivo 6. A esta que está acá le llamamos ecuación 2'. Ahí le ponemos una comita y esa comita me dice que no es la misma 2. Ahora cambió, se llama 2'. Y es con la que voy a trabajar allá cuando vaya a hacer la resta de ecuaciones. Y también me decía que también se puede tomar la ecuación 1 y multiplicarla por 1. Pero en este caso yo tomé la ecuación 2. Pero se puede hacer con cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces luego pasamos a la siguiente. Tenemos el mismo ejemplo con el que estamos trabajando. Aquí está la ecuación 1 y acá está la ecuación 2. Y decíamos que íbamos a sumar la ecuación 1 con la ecuación 2'. Ya no es la 2 que está ahí, es la 2' que encontramos en el ejercicio anterior. ¿Cuál era? Negativo X más Y igual a 6. Esa era la ecuación 2'. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Sumar. Obviamente, cuando tenemos una suma y los números tienen diferentes signos, ¿qué se hace? Se resta. Arriba tengo positivo 1 y abajo tengo negativo 1. 1 menos 1, 0. En el coeficiente X. Entonces puedo cancelar las X. Ahora voy con positivo 4Y y abajo tengo positivo 1Y. 4 más 1, 5. Entonces me queda 5Y. Y luego tengo 4 más 6. 4 más 6 es igual a 10. Acá tengo una ecuación lineal o una ecuación de primer grado lineal, ¿verdad? Puedo decir que 5Y es igual a 10. Entonces, como este 5 está multiplicando, lo puedo pasar a dividir al otro lado y me quedaría 10 entre 5, que esto es igual a 2. Y de esa manera despejo para Y. Esto se llama transposición de términos y todos ustedes lo saben. Lo vimos el año pasado y lo volvimos a ver ahorita hace poco. No acepto que alguien me diga que no sabe transponer términos porque sí lo vimos. Y yo fui su maestro del año pasado. Entonces, aquí lo que hicimos fue despejar para Y. Ya encontré el valor de Y. El valor de Y es una de las soluciones de este sistema de ecuaciones. ¿Qué me hace falta ahora? Encontrar el valor de X. Como ya tengo el valor de Y, voy a tomar cualquiera de estas dos ecuaciones que están arriba y voy a sustituir a Y ¿por qué valor? Por 2. Entonces es lo que voy a hacer ahorita. Sustituya Y igual a 2 en 1. ¿Qué significa 1? En la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? X más 4Y igual a 4. ¿A quién voy a sustituir? A Y. En vez de Y voy a poner 2 para encontrar el valor de X. Entonces fíjese bien, tengo X más 4Y igual a 4. Voy a sustituir Y. ¿Cuánto vale Y? Me dice que vale 2. Es lo que acabo de encontrar ahorita cuando sumé las ecuaciones. Entonces me queda X más 4 por 2 igual a 4. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. Entonces me queda X más 8 igual a 4. De nuevo, necesito despejar para X. ¿Qué voy a hacer? Voy a transponer los términos. Cuando un número está positivo en un lado y lo paso al otro lado, me va a pasar a negativo. Este número está positivo, si lo paso al otro lado, me pasa a negativo. Y de esa manera despejo para X. Entonces me quedaría X es igual a 4 menos 8. ¿Cuánto es 4 menos 8? Negativo 4. Fíjense bien, esta es una resta
de un número negativo con un número positivo. Se restan los números y se copia el signo del que tiene mayor valor absoluto. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? Negativo 8. ¿Cuál es el signo? Negativo. Restamos 8 menos 4, 4. Negativo 4. 4 menos 8 es igual a negativo 4. Ahora ya tengo el valor de X y el valor de Y. Por lo tanto, yo ya terminé mi ejercicio. ¿Qué voy a hacer ahora? A expresarlo. Y digo la respuesta. La solución del sistema es X igual a negativo 4 y Y igual a 2. Y de esa manera ya terminé mi ejercicio. Este es el método de eliminación cuando los coeficientes de X o de Y son iguales. Muy bien, esto yo lo voy a mandar allá al grupo, ¿verdad? Entonces, solo necesito que presten atención. Ahorita voy a dar chance de que hagan preguntas si no entendieron alguna parte del ejercicio. Pueden levantar su mano. Bien, acá tenemos unos foquitos, ¿verdad? Voy a explicar qué dice el primero. La simbología más, que es esta que aparece acá, significa que las ecuaciones se están sumando. Es lo que les decía, aquí estoy sumando. Ahora bien, profe, pero ¿por qué no sumó positivo X más negativo X? Porque tienen signos diferentes y los signos diferentes los voy a restar. En cambio, positivo 4Y más 1Y, si tienen signo igual, entonces lo sumo. 4 más 6 tienen signo igual, son positivos, entonces lo sumo. Recuerde que se suman los términos semejantes. A eso se refiere. Dice, se puede sustituir el valor encontrado de Y en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Verdad? Yo escogí la primera, pero también se pudo haber escogido la segunda. Y en cualquiera de las dos que usted eligiera y sustituyera Y por 2, le tenía que dar al mismo resultado para X. Le tenía que dar X igual a negativo 4. Bien, acabamos de ver el segundo caso. Ahora vamos a pasar al tercer caso. Si no hay preguntas, voy a pasar a la siguiente. Muy bien. Acá tengo método de eliminación igualando coeficientes de X o de Y. Aquí me dice igualando porque no están iguales. En el caso anterior ya vimos dos casos. En el primer caso que vimos la semana pasada era cuando eran opuestos, que era bien fácil, solo se restaban. Ahorita vimos cuando son iguales, entonces vamos a multiplicar por negativo 1 o por positivo 1. Eso va a depender de cómo estén los coeficientes. Ahorita vemos uno en el que dice que hay que igualarlos. ¿Por qué? Porque no están iguales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Y acá tengo una definición. Este es el caso número 3 que vamos a ver. Hay sistemas donde una de las ecuaciones se debe multiplicar por un número entero negativo o positivo diferente de 1. Esto para poder eliminar una de las variables. Acuérdense que el objetivo siempre es eliminar una de las variables para poder despejar la otra. Cuando ya despejamos la otra, entonces la podemos meter en cualquiera de las ecuaciones y despejar para la otra variable. Entonces acá tenemos un ejemplo y quiero que lo vean bien. Y voy a hacer preguntas antes de resolverlo. Tenemos el ejemplo 2.10. Entonces, alguien que me diga, ¿son iguales los coeficientes de X o de Y? Pueden levantar la mano y les doy permiso de habilitar el micrófono. Escuchen bien la pregunta. ¿Son iguales los coeficientes de X y de Y en el sistema de ecuaciones? ¿Son iguales? Ok, nadie quiere. Ok, ya tengo una persona. Lizy y Marín. No, profe, no son iguales. No son iguales, ¿verdad? ¿Cuáles son los que tengo, Lizy? 3 y 5. Ajá, pero solo 3 y 5 hay. No, y también 2. Ok, entonces en la primera ecuación tengo para X el coeficiente es 3 y para Y el coeficiente es 5. En la segunda ecuación, para X el coeficiente es 2 y para Y el coeficiente es 1, ¿verdad? Aunque no hay un número ahí, sabemos que es 1. Entonces, en X los coeficientes son 3 y 2 y en Y los coeficientes son 5 y 1. No puedo cancelarlos. ¿Ven que no puedo cancelarlos? Si yo multiplico por negativo 1 o por positivo 1 en cualquiera de las ecuaciones, tampoco voy a poder cancelarlo, que era en el caso número 2, ¿se acuerdan? Que multiplicábamos una de las dos ecuaciones, ya fuera por negativo 1 o por positivo 1. Si yo hago eso, supongamos que multiplico por negativo 1.
Arriba tengo 3 positivo X y abajo tengo 2 positivo X. Si multiplico la ecuación 2 por negativo 1 me quedaría negativo 1 por 2 me quedaría negativo 2X. Igual, si digo 3 menos 2 me queda X. Entonces no la puedo cancelar. Si se fijan, aquí no me sirve aplicar lo del caso 2. Entonces, por eso me dice que hay sistemas donde una de las ecuaciones se debe multiplicar por un número entero negativo o positivo, pero que sea diferente de 1. Esto para poder eliminar una de las variables. Entonces, vamos a ver por qué número podría multiplicarlo. Solución. Puesto que no se puede eliminar directamente la variable X, ni tampoco la variable Y, se debe multiplicar una de las ecuaciones por un número entero diferente de 1 para eliminar una de las variables. Entonces, ahorita sí quiero que me levanten la mano si alguien quiere participar y me diga por qué número debo multiplicar y cuál de las variables. Fíjense bien, observen bien el ejercicio, visualícenlo y díganme por qué número puedo multiplicar para poder eliminar una de esas variables. ¿Y cuál ecuación voy a multiplicar? Si la 1 o la 2. La 2. Tienen que levantar la mano y esperar a que el maestro les dé permiso, ¿verdad? Vamos a ver, Ángela. La 2. ¿Por qué número debo multiplicar y cuál de las ecuaciones? ¿Por qué la 2 y por cuál número, Ángela? Ok, ¿nadie más? ¿Por qué número voy a multiplicar y cuál de las ecuaciones debería multiplicar? Fíjense bien, visualícenlas bien. Ok, nadie, ¿verdad? Fíjense en una cosa. No hay un número que multiplicado por 2 me dé a 3. Si hubiera un número que multiplicado por 2 me diera 3, entonces podría ser, ¿verdad? Ese número que digo 2. Supongamos que fuera una por 2 o 2 por 2 y me diera 3, pero no se puede, no hay un número. Entonces, tampoco hay un número que multiplicado por 3 me dé a 2. No hay, ¿verdad? Ahora entonces tomemos la variable y. ¿Habrá algún número que multiplicado por 1 me dé a 5? A ver, participen. ¿Habrá algún número que multiplicado por 1 me dé a 5? De esa manera podría cancelar, ¿verdad? No puedo hacer nada con la variable X, pero sí puedo hacerlo con la variable Y. ¿Habrá algún número que multiplicado por 1 me dé a 5? Porque esta Y que está abajo tiene un coeficiente 1, ¿verdad? Lizzy y Marín, ¿pueden encender su micrófono? Por 1, profe. Por 1. Si yo digo 1 por 1, 1. No, Por 5. Que me dé a 5. 5 por 1 me refería. Entonces, ¿cuál sería el número? 5. 5. Exactamente, 5, porque si usted dice 5 por 1, 5. Entonces, ¿debería ser 5 negativo o positivo, Gabriel? Sería negativo, profe. Ok, si usted dice negativo 5 por negativo 1, le va a dar igual a positivo 5. Si tiene positivo 5 arriba y positivo 5 abajo, ¿podrá cancelar, Gabriel? Sí, para sí, pues se puede cancelar. No, 5 más 5 es igual a 10. Yo necesito que aquí me quede negativo 5. Entonces su número no podría ser negativo 5, tendría que ser positivo 5 por la ley de los signos, porque si digo positivo 5 por negativo 1, me va a quedar igual a negativo 5 abajo. Entonces, teniendo arriba positivo 5 y abajo negativo 5, puedo cancelar y me quedaría solo para despejar para la X. Entonces, ahorita voy a explicarles. Ya me ayudaron a encontrar el número, ¿verdad? Qué bien, Gabriel. El número tiene que ser 5. ¿Por qué va a ser 5? Porque aquí en Y tengo un coeficiente 1. Y si yo digo 5 por 1, 5. ¿Por qué va a ser positivo? Porque positivo por negativo, negativo. Y necesito que abajo me quede negativo para poder cancelar. Entonces ahorita voy a explicarles. Fíjense bien. Convenientemente se multiplica la ecuación 2 por 5 positivo, aprovechando el hecho de que el coeficiente de la variable y en la ecuación 2 es negativo 1. Fíjense bien, aquí el coeficiente es negativo 1. De esta forma, positivo 5 arriba y negativo 5 abajo son opuestos y al sumarse, positivo 5y y negativo 5y se eliminarían. Entonces, agarro la ecuación 2
La meto dentro de un paréntesis y la voy a multiplicar ¿por quién? Por positivo 5. Fíjense bien. 5 por 2, 5 por 2x, 10x. 5 por negativo 1y, negativo 5y. Y 5 por negativo 4 es igual a negativo 20. Entonces ya tengo 2'. Ya tengo la ecuación 2'. ¿Para qué me va a servir 2'? Vamos a ver. ¿Alguien que quiera participar? ¿Para qué me va a servir la ecuación 2'? Pueden levantar la mano. ¿Para qué me serviría la ecuación 2'? ¿Para qué me sirve la ecuación 2'? ¿Qué hice en el ejercicio anterior con 2'? Me sirve para restar las ecuaciones y eliminar una variable. Para eso me sirve. Me sirve para restar las ecuaciones y eliminar una variable. Vamos a ver cómo lo voy a hacer acá en la siguiente. Fíjense bien, tengo el mismo ejercicio con el que estamos trabajando, que es el 2.10. Siempre lo voy a ir poniendo para que ustedes lo visualicen. Y ahora lo que voy a hacer es sumar las ecuaciones. Pero voy a sumar una con 2', no la voy a sumar con la 2. Para eso saqué 2'. ¿Se acuerdan cuál era 2'? 2' era el resultado de multiplicar 5 por la 2. Y decíamos que 5 por 2x es igual a 10x. Y que 5 por negativo 1y era igual a negativo 5y. Y que 5 por negativo 4 era igual a negativo 20. Entonces acá voy a restar, a sumar la primera ecuación por 2. Y le voy a restar o a sumar 2'. Entonces voy a fijarme. Estos son términos semejantes. Miren, los de x tienen igual signo. Entonces cuando tienen igual signo, se suman 3x más 10x, 13x. Estos tienen signo positivo, entonces se restan. Más 5y menos 5y, 0. Entonces ahí elimino esa variable. Ese es mi objetivo, eliminar una variable. Ahora voy con el siguiente. 7 menos 20 es igual a negativo 13. ¿Verdad? Aquí tengo una resta de números con diferentes signos. Se restan los números y se copia el signo del que tiene el mayor valor absoluto. ¿Cuál tiene el mayor valor absoluto? 20. Entonces el signo va a ser negativo y restamos 20 menos 7 a 13. Ahora acá tengo 13x igual a negativo 13. ¿Qué voy a hacer? Este 13 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir al otro lado y me va a quedar negativo 13 entre 13. 13 entre 13 a 1. Negativo entre positivo, negativo. Y de esa manera despejo para x. Esto es transposición de términos. Aquí no aparece el paso porque se supone que usted está en octavo y ya sabe hacer esto. Transposición de términos, ¿verdad? El que está multiplicando a este lado pasa a dividir al siguiente lado. 13 entre 13 a 1. Negativo entre positivo, negativo. Entonces de esa manera despejo para x. Como ya despejé para x, ya encontré una de las soluciones del sistema de ecuaciones. Acabo de encontrar el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? Negativo 1. ¿Qué me hace falta para encontrar el conjunto solución? Me hace falta encontrar el valor de y. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el valor de x y lo voy a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. Es lo que voy a hacer ahorita. Sustituya x igual a negativo 1 en la ecuación 1 para encontrar el valor de la variable y. ¿Cuál es la ecuación 1? 3x más 5y igual a 7. Voy a copiar esa ecuación y en vez de x voy a colocar el valor de x. ¿Cuál es el valor de x que lo acabo de encontrar? Negativo 1. Entonces en vez de x voy a colocar negativo 1. Y me quedaría 3 por negativo 1 más por menos, menos. 3 por 1, 3. Entonces me queda negativo 3 más 5y. Esto es igual a 7. Ahora, necesito despejar solo para y. Acá tengo negativo 3, lo puedo pasar al otro lado. Si lo paso al otro lado y está negativo, lo voy a pasar a positivo. Entonces me quedaría, este está negativo 3, lo paso al otro lado, me quedaría 7 más 3, porque me cambia el signo. 7 más 3, 10. Entonces me queda 5y igual a 10. Este 5 está multiplicando a y. Lo puedo pasar al otro lado a dividir. Si lo paso a dividir, me quedaría 10 entre 5 a 2. Y de esa manera encontré el valor de y. ¿Cuál es el valor de y? 2. Entonces ya tengo la respuesta
del sistema de ecuaciones. ¿Cuál sería la respuesta? La solución del sistema de ecuaciones es x es igual a -1 y y es igual a 2. Voy a detenerme un momento acá por si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Muy bien. Si se fijan, ¿qué es fundamental acá? Los temas que vimos el año pasado. El año pasado vimos ecuaciones lineales y este año vimos multiplicación de polinomios. Es lo que estamos viendo y ley de los signos. Esas tres cosas usted las tiene que saber. Aquí en los despejes, si alguien tiene alguna duda de cómo se hace la transposición de términos, pueden preguntar, ¿verdad? Aunque ya deberían de saberlo, porque aquí en el libro no aparecen los pasos. Si aparecieran los pasos, estos ejercicios serían bien largos. Entonces se supone que como el estudiante ya sabe hacerlo, por eso no aparece. Pero si tienen dudas, con gusto lo vuelvo a explicar. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a pasar al siguiente caso. ¿Cuántos casos hemos visto? El de la semana pasada era el número 1, cuando los coeficientes de X o de Y eran opuestos. Ahorita vimos el número 2, cuando los coeficientes de X o Y eran iguales. Y ahorita vimos el número 3, cuando los coeficientes de X y Y no son iguales, y entonces hay que igualarlos. Por eso se llama eliminación igualando coeficientes de X o de Y. Ok, Millicent Moncada, encienda su micrófono. Profe, ¿me puede repetir qué hizo con 3 y en el paréntesis -1? O sea, perdón, -1. Esas son las preguntas que yo quiero escuchar. Si alguien me dice que no le entiendo a todo, entonces no estaba prestando atención y entonces eso sí molesta. Pero si usted me hace una pregunta puntual, exacto. ¿Qué es lo que hice acá? Fíjese bien, acá tengo la ecuación 1, es 3x más 5y igual a 7. Este x que está en el 3 tiene un valor. ¿Cómo sé que tiene un valor? Porque en el paso anterior yo lo encontré. Me dice que x vale -1. Ese es el valor que tiene x. Entonces, como ya sé que x vale -1, yo puedo sustituir, en vez de x, puedo sustituirlo por -1. Eso es lo que hice, cambiar a x por su valor. ¿Cuánto vale x? -1. ¿Cómo sé que x vale -1? Porque en el paso anterior lo descubrimos. Cuando despejamos para x, descubrimos que valía -1. Por eso yo ya sé que x vale -1 y acá en vez de x puedo copiar su valor. ¿Cuál es su valor? -1. ¿Por qué lo metí entre paréntesis? Es la pregunta que me hizo Millicent. Porque está multiplicando. Acá tengo 3 por x, acá tengo 5 por y, están multiplicando. Entonces, para saber que están multiplicando, por eso lo metí entre paréntesis. Porque sé que esa variable está multiplicando su coeficiente. Si yo no lo meto entre paréntesis, ya no sería una multiplicación. ¿Qué sería si lo dejo fuera de paréntesis? Una suma, ¿verdad? Entonces tendría que decir 3 menos 1 a 2. Y ese 2 lo pasaría al otro lado y fíjense bien, ahí está malo todo el ejercicio. Toda variable está multiplicando su coeficiente. Eso ténganlo claro. Toda variable que está pegada a un número en cualquier ecuación está multiplicando su coeficiente o ese número. Entonces aquí x está multiplicando a 3. Como está multiplicándolo, por eso yo lo que hice acá fue cambiarle el valor. ¿Cuál es el valor que tiene x? -1. Entonces en vez de escribir x, escribí su valor. Pero sé que es una multiplicación y por eso lo metí entre paréntesis. Entonces digo 3 por -1, -3. Más 5y. Acá tengo -3 más 5y igual a 7. Necesito que me quede solo la y porque ya encontré el valor de x. Me hace falta encontrar el valor de y. Entonces, este -3 lo puedo pasar al otro lado. ¿eh? Lo paso al otro lado y sería +3 porque le cambio el signo. 7 más +3, 10. Entonces me queda 5y igual a 10. Este 5 habíamos dicho que toda variable está multiplicando su coeficiente. 5 está multiplicando con y. Entonces, como 5 está multiplicando con y, yo necesito que me quede la y sola. Si este está multiplicando y lo paso al otro lado, lo paso a dividir. Es lo contrario, ¿verdad? Si lo paso al otro lado, lo paso a dividir. Entonces me quedaría 10 entre 5. 10 entre 5 es igual a 2. Y de esa manera despejé para y. Eso fue lo que hice. No sé si contesté su pregunta, Millicent, o si entendió.
Sí, profe, gracias. Entonces eso fue lo que hice, ¿verdad? Entonces siempre que ustedes tengan una variable, la variable lo que hace es, multiplicar a ese número que lo acompaña. Toda variable está multiplicando al número que la acompaña. Muy bien. Ahora, en este caso tengo negativo 3. ¿Por qué pasé negativo 3 al otro lado? Porque negativo 3 no está multiplicando con ninguna variable. Entonces, como no está multiplicando y está negativo, lo paso a positivo. Si hubiera estado positivo, lo pasaba a negativo. Siempre es al contrario, ¿verdad? Y si un número está dividiendo y lo paso al otro lado, pasa a multiplicar. En este caso, el 5 está multiplicando con la y, lo paso a dividir. Entonces me queda 10 entre 5 a 2. Y de esa manera ya encontré el valor de x, que era negativo 1, y el valor de y, que era igual a 2. ¿Cuál es la solución de este conjunto de este sistema de ecuaciones? ¿Cuál es la solución? La solución es x igual a negativo 1 y y es igual a 2. Esta es la respuesta. Si usted llegó a esto, ya tiene ganado su ejercicio, ya realizó su ejercicio. Y eso es lo que van a hacer en examen ustedes, llegar a encontrar esta respuesta. Bien, creo que esta reunión se va a acabar. Igual nos hace falta ver 2 casos más, entonces, si acaso... Volvemos a entrar, profe. Vuelven a entrar con el mismo link si se termina. Bien, voy a pasar a la siguiente. Método de eliminación cuando no se pueden igualar los coeficientes. Ok, ya vimos cuántos métodos. La semana pasada, el método cuando eran coeficientes opuestos. Número 1. Número 2, cuando son iguales. Que es el primero que vimos. Que multiplicábamos por 1 o por negativo 1. El número 3 es el que acabamos de ver cuando no son iguales y tenemos que multiplicar por un número para igualarlos. Ahorita vamos a ver el número 4. Cuando no se pueden igualar. Hay sistemas donde uno de los valores de los coeficientes de x o de y no son múltiplos o divisores de otro y por ello es necesario buscar la forma de que tengan el mismo valor absoluto y diferentes signos. Siempre en todos estos sistemas de ecuaciones vamos a buscar la forma de que uno de los coeficientes tenga el mismo valor absoluto y diferentes signos para poder cancelar una variable. Puede ser x o puede ser y. Entonces vamos a ver un caso. Si se fijan, acá tengo el ejemplo 2.11. Quiero que observen muy bien el sistema. Fíjense bien. Tengo 3x y negativo 5x. Tengo 7y y positivo 7y y positivo 2y. Si se fijan, ninguno es igual. En y tienen el mismo signo. En x tienen diferentes signos. Estoy hablando de los coeficientes, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que ver nosotros. Cuando tengamos un sistema de ecuaciones, ver los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes de x? En la ecuación 1, el coeficiente es 3 y en la ecuación 2 el coeficiente es negativo 5. ¿Cuáles son los coeficientes de y? En la ecuación 1 es 7 y en la ecuación 2 es 2. Si se fijan, en ninguna de las ecuaciones son iguales los coeficientes. En x, uno es positivo y el otro es negativo y en y, los dos son positivos, pero no son iguales. No hay ninguna variable que tenga 1, ¿verdad? Si hubiera una que tuviera 1, entonces multiplico con el número de arriba de la misma variable, ¿verdad? Así como hice en el ejercicio anterior, por ejemplo, si aquí tuviera positivo y, entonces ya sé que tengo que multiplicarlo por 7, ¿verdad? Porque 7 por 1 sería más bien por negativo 7, ¿verdad? Porque más por menos menos por más es igual a menos. Sería 7 por 1, 7 negativo, y de esa manera pudiera cancelar, pero sucede que aquí lo que tengo es un 2, no es un 1. En 3 y en 5 tampoco, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer entonces para igualar estos coeficientes? Debo multiplicar ambas ecuaciones. Fíjense bien, observen el sistema y piensen en una posible solución. ¿Cómo puedo igualar al menos uno de los coeficientes de las variables o al menos en una variable para poder cancelar? ¿Cómo podría hacerlo? Pueden levantar la mano, ¿verdad? Piensen de qué manera o por qué números podría multiplicar las dos variables para que me queden iguales al menos una de las variables y poder cancelarla. Ok, creo que es un poco difícil la pregunta. Ahora, fíjense bien, necesito que observen bien el sistema.
Yo necesito multiplicar las dos ecuaciones para poder igualar los coeficientes. Fíjense en algo. ¿Qué pasa? Estos ambos son positivos. Como ambos son positivos, no me sirve trabajar con Y. Voy a escoger, como ambos son positivos, no puedo trabajar con Y. Entonces lo que voy a hacer es escoger la variable X. Voy a escoger la variable X. Y fíjense ustedes en lo que voy a hacer. ¿Por qué voy a escoger la variable X? A ver, alguien que quiera participar. ¿Por qué voy a escoger la variable X? Para trabajar con ella. Lizzy y Marín, pueden encender su micrófono. Porque el X, el coeficiente está negativo, el 5. Escojo la variable, no porque esté negativo, sí tiene que ver. ¿Por qué voy a escoger la variable X? Porque un coeficiente está positivo y el otro está negativo. Significa que eso me va a permitir restarlos y cancelarlos, ¿verdad? Al estar uno positivo y uno negativo, me permite cancelarlos. Entonces, por esa razón voy a escoger la variable X y no voy a escoger la variable Y. Ahora bien, fíjense ustedes, fíjense bien en el sistema de ecuaciones. Si agarro este 5 y lo paso para acá arriba y multiplico por la variable, por la ecuación 1, y si agarro este 3 y lo paso para abajo y multiplico por la ecuación 2, ¿creen que me funcionaría? Vayan haciendo ustedes ese cálculo mental. Si agarro el 5 y lo multiplico por la ecuación 1, y si agarro el 3 y lo multiplico por la ecuación 2, ¿creen que me funcionaría? Bien, eso es lo que voy a hacer. Fíjense bien. Solución. Se elige eliminar la variable X, ya que aunque sus coeficientes tienen distinto valor absoluto, uno es positivo 3 y el otro negativo 5, sí tienen signos opuestos. Y al buscar eliminarla, la multiplicación se haría por números enteros positivos. Entonces es lo que mencionaba, ¿verdad? Escogimos la variable X porque sus coeficientes tienen valores absolutos diferentes, pero tienen signos opuestos. Entonces, al tener signos opuestos, me permitiría restarlas y eliminar esa variable. Por eso escogí la variable X. Es lo que dice acá, ¿verdad? Que se escoge la variable X ya que sus coeficientes tienen distinto valor absoluto y tienen signos opuestos. Y al buscar eliminarla, se haría por números enteros positivos. Entonces, vamos a ver el siguiente paso. Fíjense bien. Voy a agarrar este 5 y ojo acá, ¿verdad? La multiplicación se haría por números enteros positivos. ¿Por qué no ya voy a explicar por qué no lo voy a agarrar este 5 negativo? Si agarro yo este negativo 5 y digo negativo 5 por 3, me va a quedar igual a negativo 15x. Y abajo diría 3 por negativo 5, negativo 15x. Entonces, negativo y negativo tendría que sumarlos. Por eso voy a agarrar números positivos. Entonces, este 5 de la ecuación número 2 lo voy a multiplicar por la ecuación 1. Agarro la ecuación 1, la meto entre paréntesis y la voy a multiplicar por 5. Y digo 5 por 3, 5 por 3x, 15x. 5 por 7y, 35y. 5 por negativo 5, negativo 25. Ya multipliqué este 5 por la ecuación 1. Ahora voy a agarrar la ecuación 2 y la voy a multiplicar por 3. 3 por negativo 5x, negativo 15x. 3 por 2y, 3 por 2, 6, 6y. Y 3 por negativo 19 es igual a negativo 57. Usted multiplica 3 por negativo 19 es igual a negativo 57. Entonces ahora tengo 1', la ecuación 1' y la ecuación 2'. Voy a detenerme un ratito acá por si alguien quiere preguntar, porque creo que es necesario y muy importante de que ustedes entren a todas las clases. Si ustedes no entran, se van a ir quedando con todas esas lagunas, esos huecos, y por eso ahorita no saben lo que es transposición de términos, no saben hacer una multiplicación de polinomios, que son temas que ya los vimos, pero muchos de ustedes no entran a las clases. Y es bien difícil para mí, si usted no entra, que vaya a aprender. Tanto para usted como para el docente, porque yo estoy haciendo un enorme esfuerzo al dar la clase
No es mi responsabilidad subir los videos a YouTube, ningún maestro lo hace, pero yo lo hago por ayudarles. Pero no es que se van a estar esperanzados a que como el maestro va a subir el video, entonces, no voy a entrar a la clase, porque ahí es donde tenemos estos problemas. Bien, Andrea Membreño, no, Ilén Vega, encienda su micrófono. Sí, pero sí quiero hacer una consulta de que me volviera a explicar el por qué no iba a poner el negativo 5x, que no lo puedo escuchar bien. Ok, fíjese bien, Ilén. En la ecuación 1, yo encontré la ecuación 1' y la ecuación 2'. Entonces, si se fija en la ecuación 1', el resultado me da 15x. Y en la 2' me da negativo 15x. Si yo hubiera utilizado negativo 5 acá, en la primera, entonces sería negativo 5 por 3x, me hubiera quedado negativo 15 acá. Entonces, en la ecuación 1' me quedaba negativo 15 y en la ecuación 2' me quedaba negativo 15. ¿Qué significaba? Que tenía que sumarlos y me iba a quedar 30x. En vez de cancelar la x, más bien la iba a sumar. Por eso se usan números enteros positivos en este caso. Por eso los dos tienen que ser positivos, tanto 5 como 3 tenían que ser positivos. Si le hubiera puesto negativo 5 acá, entonces en ambas ecuaciones primas tuviera, en 1' y en 2' tuviera negativo 15, entonces no podría cancelarlos. Entonces por ese motivo se agarran positivos los números. Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda porque otra persona tenía levantada la mano. Nadie más. Bien, como les decía, jóvenes, una reflexión, entren a las clases. He visto que muchos están recostándose de que como el profe va a mandar el video, pues no voy a entrar. Y por eso es que no están entendiendo nada porque no entran a las clases. Hagan sus tareas y copien el contenido, ¿verdad? Bien, si no hay más preguntas, voy a pasar. Ya tengo la ecuación 1' y la ecuación 2'. Mírenlas bien y grábense de dónde salieron. Salieron de multiplicar este 5 por la ecuación 1 y este 3 por la ecuación 2. De ahí me salió 1' y 2'. ¿Para qué me van a servir? Ya vamos a ver para qué me van a servir. Entonces, volvemos. Vuelvo otra vez y les copio el mismo ejercicio para que ustedes lo vayan visualizando. Estamos trabajando con el ejercicio 2.11. Ustedes tienen el libro, jóvenes. Si ustedes tienen alguna dificultad para resolver la tarea, no solo pueden ver el video, a todos les mandé el libro de la clase. Y si es posible, lo vuelvo a mandar. Si ustedes me lo piden, lo vuelvo a mandar el libro de la clase ahí al chat. Ustedes pueden ver el libro también. Todos estos ejemplos están en el libro. No sé si ustedes lo tienen. Si lo tienen, esto que estamos viendo hoy comienza de la página 32 del libro. De la página 32 a la página 35 es lo que estamos viendo hoy. Entonces, si ustedes después de la clase quieren como reforzar y volver a ver estos ejemplos que estoy pasando acá están en el libro, ¿verdad? Usted los puede volver a ver las veces que usted quiera. Bien, entonces voy a continuar. Este es el ejercicio, pero se acuerdan que estas ecuaciones las convertimos a 1' y a 2' y ya no eran las mismas, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Se suman las ecuaciones resultantes 1' y 2'. ¿Se acuerdan cuáles eran, verdad? 15x más 35y igual a negativo 25. Y la otra ecuación era negativo 15x más 6y igual a negativo 57. ¿De dónde sale este 15x? De 5 por 3, 15. ¿De dónde sale 35y? De 5 por 7, 35y. ¿De dónde sale negativo 25? De 5 por negativo 5, negativo 25. ¿De dónde sale negativo 15x en la ecuación 2'? De 3 por negativo 5, negativo 15x. Más 6y, ¿de dónde sale? De 3 por 2, 6. Y menos 57 salía de 3 por negativo 19. Entonces tengo la ecuación 1' y la ecuación 2', que voy a hacer sumarlas. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Acá tengo positivo 15 y acá negativo 15. ¿Qué voy a hacer? Cancelarlo, ¿verdad? Porque 15 menos 15, 0. Entonces lo cancelo. De esa manera ya me deshice de la variable x, que es lo que yo quería. Ahora solo me queda 35y más 6y. Como tienen el mismo signo, ¿qué voy a hacer? Sumarlo. 35 más 6, 41. Acá tengo 25, negativo 25 y negativo 57. Como tienen el mismo signo, ¿qué voy a hacer? Sumarlos. Y me queda negativo 82. ¿Qué voy a hacer? Este 41 está multiplicando a y. Yo necesito despejar para y. Como está multiplicando, lo voy a mandar a dividir.
Y usted dice, negativo 82 entre positivo 41, menos entre más a menos. 82 entre 41 a 2. Y de esa manera encontramos el coeficiente, perdón, encontramos el valor de la variable y. Ya teníamos el valor de x. Ah, no lo tenemos, ¿verdad? Solo hemos encontrado el valor de y. En este caso despejamos para y. Como ya tengo el valor de y, ya tengo la mitad de la respuesta, ¿verdad? Ya sé que el conjunto solución de este sistema de ecuaciones es y igual a 2, pero necesito saber cuál es el valor de x. ¿Qué voy a hacer para encontrar el valor de x? Voy a tomar una de las ecuaciones, puede ser la 1 o la 2 del sistema. Fíjese bien, voy a tomar la 1 o la 2 y en vez de y, voy a escribir el valor de y. ¿Cuál es el valor de y? Negativo 2, porque es lo que acabo de encontrar, ¿verdad? Entonces, tomo la ecuación, sustituya y igual a 2 en la ecuación 1. Copio la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? 3x más 7y igual a negativo 5. La copio, fíjense bien, es lo primero que hago. 3x más 7y igual a negativo 5. Ahora, voy a sustituir ese y que acompaña al 7 por el valor. ¿Cuál es el valor de y? Arriba lo encontré, ¿verdad? Es negativo 2. Entonces voy a sustituir esa y por negativo 2 y me quedaría 3x más 7 por negativo 2 igual a negativo 5. Aquí me dice cuando y es igual a negativo 2, que es lo que encontré acá. Ahora ya tengo una ecuación de primer grado. 3x menos 14 igual a negativo 5. Porque si usted dice 7 por menos 2, negativo 14. O 7 por negativo 2, más por menos, a menos. 7 por 2, 14. Entonces me queda 3x menos 14 igual a negativo 5. Es una ecuación de primer grado, ¿verdad? Como es una ecuación de primer grado, para usted es fácil despejar la variable porque usted ya lo vio el año pasado. Entonces vamos a despejarla. Acá tengo negativo 14. No acompaña ninguna variable, lo puedo pasar al otro lado, ¿verdad? Sería negativo 14. Si lo paso al otro lado me quedaría como positivo 14. Entonces me queda negativo 5 más 14. Y acá solo me queda 3x. ¿Cuánto es negativo 5 más 14? Signos diferentes se restan, ¿verdad? 14 menos 5, 9. Y se conserva el signo del que tiene el mayor valor absoluto. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? 14. Entonces el signo es positivo. Ya sabemos que el signo positivo no lo escribimos. Bien. Entonces negativo 5 más 14 es 9. Ahora tengo 3 por x igual a 9. Este 3 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y entonces me quedaría 9 entre 3 es igual a 3. 9 entre 3 a 3. Y el valor de x sería 3. Entonces ya encontré las respuestas. Alguien que me participe y me diga cuáles son las respuestas de este sistema de ecuaciones. Ok, Millicent. X es igual a 3 y Y es igual a menos 2. A negativo 2. Ajá, puede ser menos 2 o negativo 2, ¿verdad? Es válido. Entonces, el conjunto solución de este sistema de ecuaciones es x igual a 3, y igual a negativo 2. Ese es el conjunto solución. Entonces, acá les voy a poner la respuesta abajo y ustedes se fijan. Respuesta. La solución del sistema es x igual a o negativo, perdón, creo que aquí lo escribí mal. Voy a corregirlo, permítanme. La solución del sistema es ahí está. La solución del sistema es x igual a 3 y y igual a negativo 2. Entonces ahí encontramos la respuesta. Ahí encontramos la respuesta del ejercicio. La solución del sistema es x igual a 3 y y igual a negativo 2. Esa es la solución. En este caso, si se fijan, tuvimos que multiplicar las dos ecuaciones por números. ¿Cuáles números agarramos? Agarramos los coeficientes de x. ¿Por qué habíamos agarrado los coeficientes de x? A ver si alguien puso atención. Alguien que levante la mano y me diga por qué habíamos agarrado los coeficientes de x.
¿Por qué agarré los coeficientes de X para trabajar? O para multiplicar. A ver si pusieron atención. ¿Por qué agarré los coeficientes de X? Los agarré porque tenían signos opuestos y esto me servía para que al momento que yo tuviera que multiplicar, me quedaran también signos opuestos y poder cancelar esa variable. Si hubiera agarrado los coeficientes de Y, no hubiera podido cancelar porque me hubieran quedado del mismo signo. Por eso agarré los coeficientes de X, porque tenían signos opuestos. Este debe ser un tips que ustedes van a utilizar para resolver su tarea. La tarea la voy a dejar de acuerdo a los casos, ¿verdad? Hoy vimos casos número 2, 3 y 4. Nos hace falta ver el 5. Entonces, voy a dejar 2 sistemas por cada caso. Para el segundo caso, acuérdense que el primer caso lo vimos la vez anterior. Entonces, para el caso que vimos hoy de primero, que es el número 2, 2 sistemas. Para el número 3, 2 sistemas y así sucesivamente. Entonces, para que ustedes se ubiquen con la tarea, ¿verdad? Y no tengan que estar adivinando o batallando. Ustedes van a ver en la primera tarea, el primer ejercicio son 2 sistemas. Entonces, esto lo vamos a hacer con el caso número 2 porque fue el primero que vimos. Son parecidos, para que ustedes se ubiquen. También estos ejercicios no me los invento. Estos ejercicios están ahí en su libro. Los que tienen el libro lo pueden ver, ¿verdad? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Qué fue lo que hice acá? ¿De dónde sale cada número? Si tienen una duda, pregunten. Yo me regreso a explicar. Como les digo, yo puedo estarme aquí hasta las 6 de la tarde, si ustedes quieren. Ok, si no hay dudas, puedo pasar a la siguiente. Vamos a ver el último caso y con eso terminaríamos. Vamos a recapitular. En el primer caso, en el caso número 2, que fue el primero que vimos hoy, bueno, voy a empezar desde la semana pasada. La semana pasada vimos el caso 1, cuando los coeficientes son opuestos, ¿verdad? Digamos que tuviéramos positivo 5 y negativo 5. Ya se sabe, solo usted viene, los resta y ya está. El caso número 2 era cuando eran iguales. Entonces, cuando eran iguales, multiplicábamos una de las ecuaciones por negativo 1 o por positivo 1. El caso número 3 era cuando uno de los, cuando sí tenían signos opuestos y uno de los, el caso número 3, era cuando eran iguales, el caso número 2 era cuando eran iguales y el caso número 3 era cuando los igualábamos, ¿verdad? Por ejemplo, había una variable que tenía negativo y, entonces como tenía 1, entonces multiplicábamos por el otro coeficiente o el otro número de la misma variable, que fue cuando multiplicábamos por 5, ¿verdad? 5 por negativo y arriba teníamos 5y. El tercer caso, el cuarto caso que vimos hoy es este, ¿verdad? En el que ninguno de los coeficientes son iguales. Entonces, como ninguno de los coeficientes son iguales, vamos a tomar la variable donde tengan coeficientes con signo opuesto. Entonces, en este caso era x. Y lo que hicimos fue tomar la variable x. ¿Qué hicimos? Multiplicamos el coeficiente de la ecuación 2 y lo multiplicamos por la ecuación 1. Y agarramos el coeficiente de la variable x de la ecuación 1 y lo multiplicamos por la ecuación 2. De esa manera encontramos ecuación 1' y ecuación 2'. Las sumamos, los que tenían signos diferentes los restamos y cancelábamos x, sumamos 35y más 6y y nos quedaba 41y. Sumamos negativo 25 y sumamos negativo 57. Como son del mismo signo, lo sumamos y me quedó negativo 82. Luego teníamos 41 por y igual a negativo 82. Como 41 estaba multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir y me quedaba menos entre más a menos. 82 entre 41 a 2. De esa manera despejamos para y era igual a negativo 2. Luego sustituíamos y por su valor. ¿Cuál es el valor de y? Negativo 2 en la ecuación 1. Copiamos la ecuación 1 que era 3x más 7y igual a negativo 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Sustituir y por su valor. ¿Cómo sé cuál es el valor de y? Ya lo habíamos encontrado arriba, ¿verdad? Y vale negativo 2. Entonces me quedaba 3x más 7 por negativo 2, que es el valor de y. Esto es igual a negativo 5. Luego, 3x menos 14 igual a negativo 5. ¿De dónde sale este negativo 14? Porque usted suma más 7 por menos 2, más por menos, a menos. 7 por 2, 14.
Por eso me queda 3x menos 14 igual a menos 5. Este negativo 14 no tiene ninguna variable, por lo tanto lo puedo pasar al otro lado. Si está negativo, lo paso a positivo y me queda como positivo 14. Entonces me queda negativo. 3x igual a negativo 5 más 14. Negativo 5 más 14 es igual a 9. ¿Por qué era igual a 9? Porque es una suma de números con diferentes signos. Cuando tenemos una suma de números con diferentes signos, se restan sus valores absolutos. 14 menos 5, 9. Y se conserva el signo del que tiene el mayor valor absoluto. ¿Cuál tiene el mayor valor absoluto? Positivo 14. Por tanto, la respuesta va a ser positiva. Entonces me quedaba como 3x igual a 9. 3 está multiplicando la x, por lo tanto ese 3 lo puedo pasar al otro lado a dividir y me quedaría 9 entre 3, que es igual a 3. Entonces de esa manera encuentro el valor de x, que x es igual a 3. Y por lo tanto yo puedo obtener la respuesta o la solución del sistema de ecuaciones. Y la solución sería, la solución del sistema de ecuaciones es que x es igual a 3 y y es igual a negativo 2. Acá tenemos un foquito donde me habla de otra definición y me dice que los coeficientes de la variable x quedan con signos opuestos y con el mismo valor absoluto. Si se fijan, los coeficientes acá me quedaban 15 y negativo 15. Si no me quedaran así, entonces lo que yo hice está malo, ¿verdad? Me tenían que quedar así porque de esa manera yo digo 15 menos 15 y puedo cancelar para la variable x. Eso me permite despejar para la variable y. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a ver el último caso, que sería el caso número 5. Hoy vimos 2, 3, 4 y 5. La semana pasada vimos la definición, la introducción de lo que era el sistema de ecuaciones y el caso número 1 cuando los coeficientes eran opuestos. Hoy vimos 4 casos, caso número 2, número 3, número 4 y ahorita vamos a ver el caso número 5. Método de eliminación cuando no se pueden igualar los coeficientes. Entonces, si se fijan, es parecido al anterior porque me dice que no se pueden igualar. Hay sistemas donde además de que los coeficientes de x o y no tienen los mismos valores, tampoco tienen signos opuestos, por lo que es necesario que los números por los cuales se multipliquen tengan signos opuestos. ¿Se acuerdan que ahorita teníamos 3x y negativo 5x y por eso agarramos la variable x porque tenían signos opuestos? Ahora vamos a ver un caso en el que no hay signos opuestos, es el caso número 5. Tengo acá el ejemplo 2.12. Fíjense bien en el sistema. En la ecuación 1 tengo 9x menos 2y igual a 11. En la ecuación 2 tengo 4x menos 5y igual a 9. Si se fijan, para la variable x, los números, aparte de que tienen diferentes valores, ambos son positivos. Y para la variable y, los números, ambos, aparte de que tienen valores absolutos diferentes, ambos son negativos. Entonces no puedo hacer lo que hice en el ejemplo anterior, ¿se acuerdan, verdad? De escoger x y multiplicar 4 por acá y 9 por acá. No se puede porque tienen los mismos signos. Entonces, como tienen los mismos signos, debo encontrar un número que sea de signo opuesto, ¿verdad? Tengo que encontrar un número de signo opuesto. Entonces, ya vamos a ver cómo se resuelve. Me gustaría, no sé si alguien tiene alguna idea de cómo resolverlo. Si alguien tiene alguna idea de cómo resolverlo, me gustaría que me participaran. ¿Qué variable escogerían y cómo lo harían? A ver, tal vez no estoy pidiendo demasiado, ¿verdad? ¿Qué variable escogerían ustedes? ¿Qué variable escogerían para eliminar? ¿Y o x? Fíjense bien, si yo agarro la variable x, tengo 9 y 4. Tendría que multiplicar la ecuación de abajo por 9 y la ecuación de arriba por 4. Es más fácil que agarre la variable y porque solo tengo que multiplicar por 2 y por 5. ¿No creen ustedes? ¿Ustedes agarrarían la x o la variable y? ¿Cuál agarrarían en ese caso para trabajar? Bien, nadie quiere participar. Ahora voy a contarles por qué agarraría yo la variable y, porque los coeficientes es más fácil multiplicar por 5 y por 2 que multiplicar por 4 y por 9. Por eso agarraría la variable y. Ahora bien, me dice que los números por los cuales se multipliquen deben tener signos opuestos. Entonces, voy a ir acá sacando la respuesta para que ustedes vean.
Por tener coeficientes con valores pequeños, se eliminará la variable y uno de los números que multiplicará las ecuaciones será negativo. Entonces escogemos la variable y. Y dice que uno de los números que multiplicará a las ecuaciones será negativo. Acuérdense que como voy a agarrar la variable y, voy a agarrar el número 2 y el número 5. El número 2 lo voy a agarrar para multiplicar la ecuación 2 y el número 5 lo voy a agarrar para multiplicar la ecuación 1. Entonces me dice que uno de esos números que voy a agarrar tiene que ser negativo. ¿Por qué uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo? Por el mismo caso anterior que teníamos. ¿Se acuerdan de 15 y negativo 15? Nos tiene que quedar arriba un número positivo o un número negativo. O sea, nos tienen que quedar con signos opuestos. Si no nos quedan con signos opuestos, no vamos a poder cancelar. Entonces, por eso voy a agarrar uno de estos números y lo voy a agarrar negativo y el otro positivo. Para eliminar la variable y, se debe multiplicar la ecuación 1 por 5. Si se fijan acá, este 5 está negativo, pero lo voy a multiplicar por 5 positivo para que el resultado de arriba, ya van a ver por qué, y la ecuación 2 por negativo 2. Voy a agarrar este 5 positivo para que la ecuación de arriba me quede negativa, porque al multiplicar positivo 5 por negativo 2, me va a quedar más por menos igual a menos, ¿verdad? Me va a quedar negativo 10. Y abajo voy a poner negativo 2, porque cuando diga menos por menos, más, ¿verdad? Entonces cuando diga 2 menos 2 por menos 5, me va a quedar positivo 10. Arriba me va a quedar negativo y abajo me va a quedar positivo. Entonces lo voy a poder eliminar. Por eso voy a agarrar uno positivo y uno negativo. Ok, ahorita me voy a detener acá y si alguien no está entendiendo, que pregunte. Que por qué escojo la variable y, que por qué uno va a ser negativo y positivo, lo acabo de explicar, pero si alguien no entendió, entonces pueden levantar la mano y hacer su pregunta. Bien, si no hay nadie, entonces voy a pasar al siguiente paso, ¿verdad? Que el siguiente paso sería multiplicar la ecuación 1 la voy a multiplicar por positivo 5 y la ecuación 2 la voy a multiplicar por negativo 2 para obtener 1', ecuación 1' y ecuación 2'. Fíjense bien, acá estoy. Que dije que iba a agarrar positivo 5 y lo iba a multiplicar por la ecuación de arriba. Entonces agarro positivo 5 y lo escribo. Encierro entre paréntesis la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? 9x menos 2y igual a 11. Acá ya la tengo entre paréntesis. Y acá lo que tengo es una multiplicación de polinomios. ¿Cómo es una multiplicación de polinomios? Fácil, ¿verdad? El término que está afuera lo voy a multiplicar por cada término que está en el paréntesis. 5 por 9, x, 45x. Positivo 5, aquí tengo más por menos, menos. 5 por 2, y, 10y. Entonces me queda negativo 10y. 5 por 11, 55. De esa manera ya tengo la ecuación 1'. Ahora voy a agarrar la ecuación 2 y la voy a multiplicar por negativo 2. Este negativo 2 lo voy a multiplicar por la ecuación 2. Copio el negativo 2, abro paréntesis y ahí copio la ecuación 2. ¿Cuál era la ecuación 2? 4x menos 5y igual a 9. Dentro de paréntesis voy a meter la ecuación 2 y aquí lo que tengo es una multiplicación de polinomios. Entonces digo, negativo 2 por 4x más menos por más es igual a menos. 2 por 4, 8. Y copio la variable, ¿verdad? Me queda negativo 8x. Ahora tengo negativo 2 por negativo 5y. Menos por menos, a más. 2 por 5, 10. Y copio la variable que es y. Y luego tengo negativo 2 por 9. Menos por más es igual a menos. 2 por 9, 18. De esa manera ya tengo la ecuación 2', que es negativo 8x más 10y igual a negativo 18. Si alguien tiene alguna duda o no sabe de dónde salieron los números o qué fue lo que hice, pueden preguntar. Si nadie levanta la mano para preguntar, ok, ahí está. Gabriel, encienda el micrófono. Yo tengo la duda. Sí. ¿Por qué agarró el 5 positivo? Controlen el perrito porque no escuchamos nada. ¿Por qué agarró el 5 positivo? Ok, voy a explicar. Si el 5 lo agarro negativo, Lice. Si agarro el 5 negativo, fíjese bien.
negativo 5 por negativo 2y me iba a quedar igual a positivo 10y. Entonces, en la ecuación 1' iba a tener positivo 10y y en la ecuación 2' iba a tener positivo 10y. De esa manera no iba a poder cancelar porque los dos eran positivos, tenía que sumarlos y iba a tener 20y en vez de cancelar. Por ese motivo, el 5 tiene que ser positivo. No sé si me entendió, Liz. Cuando yo haga la resta de ecuación 1' y ecuación, o la suma de ecuación 1' y ecuación 2', cuando yo intente cancelar y no voy a poder si hubiera agarrado el 5 negativo, porque este y de acá lo tendría positivo y el de acá también sería positivo, entonces no iba a poder cancelar. Por eso dice que uno de los números tiene que agarrarse positivo. Por eso mismo. Ahora, ahí no importaba. Cualquiera de los números, por ejemplo, yo pudiera haber agarrado 5 negativo, pero entonces el 2 lo tuve que haber puesto positivo. Si hubiera puesto el 2 positivo, entonces acá me quedara positivo 2 por negativo 5y, hubiera quedado negativo 10y. Uno de los dos números tenía que ser positivo. Por ese motivo, porque cuando yo intente cancelar, entonces no iba a poder cancelar. No sé si me di a entender, Liz, o si todavía no entendió. Sí, profe, sí entendí, gracias. Ahora, lo van a entender ahorita que pasa el siguiente paso y van a ver por qué agarré ese 5 positivo. Si ya no hay más preguntas, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Este es el último ejercicio con el que terminamos. Entonces, fíjense bien. Vuelvo a copiar el ejercicio, ¿verdad? Con el que estamos trabajando, que es el 2.12. Ahí están las ecuaciones 1 y 2. Pero ya no voy a agarrar las ecuaciones 1 y 2, sino que voy a agarrar la ecuación 1' y la ecuación 2', que son las que obtuvimos en el paso anterior. Entonces, fíjense bien, ¿por qué agarré el 5 positivo? Para que me diera este resultado, miren, negativo 10y y abajo tener positivo 10y. De esta manera, si digo menos 10 más 10, 0. Entonces puedo cancelar para la variable y. En cambio, acá tengo 45x menos 8x. Como tienen signos diferentes, ¿qué voy a hacer? Lo voy a restar. 45 menos 8, 37x. Y acá tengo 55, negativo 18. Como tienen signos diferentes, también lo voy a restar. 55 menos 18, 37. Desde el momento que yo veo 37 aquí y 37 acá, ya terminé mi ejercicio, miren. Al menos ya encontré el despeje, porque si ese está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y si digo 37 entre 37, es igual a 1, ¿verdad? Entonces, de esa manera despejo para x. Porque aquí, este 37 está multiplicando a x. Entonces, si lo paso al otro lado, lo pasaría a dividir. Entonces, diría 37 entre 37 a 1. Y de esa manera ya despejé para x. Aquí ya tengo la mitad de la respuesta, ¿verdad? Ya sé que parte del conjunto solución de este sistema es igual, o x es igual a 1 y es parte de la respuesta. ¿Qué me hace falta para encontrar la respuesta? A ver, si alguien quiera participar. ¿Qué me hace falta para encontrar la respuesta? Encontrar el valor de y. Muy bien, encontrar el valor de y. ¿Cómo puedo encontrar el valor de y? A ver, alguien que quiera participar. ¿Cómo puedo encontrar el valor de y? Pueden levantar la mano, ¿verdad? ¿Cómo hago para encontrar el valor de y? Ok, nadie quiere participar. Bien, para encontrar el valor de y, tengo que agarrar el valor de x y sustituirlo en cualquiera de estas dos ecuaciones del sistema. Voy a agarrar el valor de x y sustituirlo. Entonces, generalmente agarramos la ecuación 1, ¿verdad? En casi todos los ejercicios lo hemos hecho. Entonces, en este caso, lo vamos a hacer con la ecuación 2. Se puede hacer en la 1 o en la 2, ¿verdad? Pero como en los ejercicios anteriores siempre lo hacíamos con la 1, entonces aquí va a ser con la 2. Sustituimos x igual a 1 en la ecuación 2. ¿Cuál es la ecuación 2? 4x menos 5y igual a 9. Entonces, voy a sustituir x igual a 1. ¿Cuál es el valor de x? 1. Entonces, copio de nuevo la ecuación, ¿verdad? ¿Cuál es la ecuación 2?
4x menos 5y igual a 9. Como sé que x vale 1, entonces voy a sustituir la x que acompaña el 4 por 1, ¿verdad? Lo voy a colocar en entre paréntesis porque esa x está multiplicando. Si yo no lo coloco entre paréntesis, desde ahí está malo mi ejercicio. Y de esa manera me queda 4 por 1 menos 5y igual a 9. Suponiendo que x es igual a 1. Bien, entonces ahora voy. Aquí hay un error en el libro, fíjense bien, porque dice cuando y es igual a negativo 2. Ignoren esto porque esto está malo, esto es un error en el libro. Aquí debería decir cuando x es igual a 1. Entonces lo que estoy haciendo es sustituyendo el valor de x acá. Como x está multiplicando a 4 y el valor de x es 1, entonces lo sustituyo por 1. 4 por 1, 4. Me queda 4 negativo 5y igual a 9. Ahora, el 4 no tiene variable, por lo tanto lo puedo pasar al otro lado. ¿Cómo voy a pasarlo al otro lado? Si aquí está positivo, al otro lado lo voy a pasar a negativo. Y me quedaría negativo 5y igual a 9 menos 4. ¿Cuánto es 9 menos 4? 5. Entonces me queda negativo 5y igual a 5. Este negativo 5 está multiplicando a y. Si lo paso al otro lado, lo pasaría a dividir. Y me quedaría positivo 5 entre negativo 5 sería más entre menos a menos. 5 entre 5 a 1. Por lo tanto, el resultado sería igual a y igual a negativo 1. De esa manera ya despejé para y. Entonces yo ya encontré la respuesta o el conjunto solución de este sistema de ecuaciones. El conjunto solución o la respuesta me dice que cuando, creo que aquí también está mal, permítame. Ya lo voy a corregir. Me dice que en este sistema de ecuaciones, cuando x es igual a 1, o la respuesta es que x es igual a 1 y y es igual a negativo 1. Y esa sería la respuesta del sistema de ecuaciones. Ahora, ¿cómo puedo saber yo si en realidad esa es la respuesta? Esto se puede saber, ¿verdad? ¿Cómo sé yo si esa es la respuesta? Agarro una de estas ecuaciones y sustituyo x. ¿Cuánto vale x? 1. ¿Cuánto vale y? Vale negativo 1. Y hago estas operaciones y el resultado me tiene que dar igual a 11. Entonces digo yo, x. Si x vale 1 sería 9 por 1, 9. 9. Si y vale negativo 1 sería negativo 2 por negativo Negativo 1. 9. Negativo 2 por negativo 1 es igual a 2 por 1. 2. 2. Negativo por negativo, positivo. Entonces la respuesta sería positivo 2. Ahora usted venga y me dice 9 más 2. 11. Entonces ahí ya comprobé yo que sí es cierto, ¿verdad? Que la respuesta o el conjunto solución de este sistema de ecuaciones es que x vale 1 y y vale negativo 1. Porque yo puedo esos valores en cualquiera de las dos ecuaciones cambiarlos y me tiene que dar el resultado de la ecuación. Esa es una manera de comprobarlo. Bien, hasta aquí llegamos y tengo un Quizzes. Esto es parecido a Kahoot, pero es más intuitivo. No sé quiénes han jugado Quizzes. Me gusta más que Kahoot porque este tiene como más interacciones. Es un juego parecido a Kahoot, ¿verdad? Es un juego de competencia. Solo que en este juego, cuando usted contesta mal una pregunta, le aparece un meme. Ahí de algo así, ¿verdad? Como de algo malo. Y cuando contesta bien, le aparece uno así como maravillosa jugada, o lo hiciste bien, o no sé. Entonces, es un poco más divertido, ¿verdad? No es tan así como para que lo vean así. Y también es una competencia que voy a hacer para ver si prestaron atención a la clase. Y también los primeros 3 lugares ya saben que van a tener puntos extra, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos. ¿Cuáles son las reglas? Pues las mismas, ¿verdad? Ingresar con su primer nombre y su primer apellido. Y solo se permite una jugada por participante. Si hace 2 jugadas, queda descalificada. Y luego, ok, permítanme. Lizzy y Marín, encienda su micrófono. Profe, pensó que somos 2. Es que el problema de ustedes, bueno, si ganan, le voy a dar los puntos a los 2. Porque me imagino que están utilizando el mismo dispositivo. Entonces, en el caso de ustedes, tienen que hacerla juntos.